Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Programa número 6 de Al Carajo, temporada 11, año 2020, ya metidos en el mes de abril, el cuarto de la hoja calendario de este momento sudamericano que emprendemos por los siguientes 60 minutos en formato aislamiento social y cuarentena acá en el sur del mundo, en el marco de la situación que es de público conocimiento y que atraviesan los distintos países de la región en mayor o menor medida en cuanto a las disposiciones oficiales de los estados, pero con la misma preocupación y la misma alarma: coronavirus, COVID-19, el crecimiento de los contagios y de las muertes en los distintos países. En ese marco, este programa no se detiene. Noticias políticas, sociales y culturales de América Latina. Lo hacemos los de siempre. Pablo Daniel Ovín, mi nombre, en la conducción y producción periodística. Ernesto Vera, en la música. Mavi Sosa, en la historia, la cultura y la literatura. Facebook, Al Carajo Radio. Correo electrónico, alcarajolatinoamerica@gmail.com. Canal de YouTube, Al Carajo. Y en la plataforma iVoox, iVoox.com/alcarajo2020. Sitios para escucharnos en cualquier momento, este y cada uno de los capítulos de esta temporada y de las anteriores. En el aire, en tiempo real, sonamos en cerca de 30 emisoras de Argentina, Chile, Uruguay, México, Venezuela y España. Las noticias de América son el primer paso. Sin prisa pero sin pausa, nos metemos en los primeros títulos de esta emisión. Esto pasa en el continente y te lo contamos en Al Carajo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Colombia se produjeron protestas callejeras rompiendo la cuarentena obligatoria. Más de un centenar de personas, la mayoría trabajadores del gremio de la construcción, se movilizaron en Bogotá, violando el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno. La marcha fue para reclamar la ayuda del Estado para los sectores perjudicados por la paralización de la economía, por la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus, que va por su tercera semana. Los obreros de la construcción cortaron el tránsito en un cruce de avenidas de la capital colombiana, protestando por la suspensión de las obras civiles que ha obligado a parar sus construcciones, dejándolos sin su salario. La manifestación fue criticada por el gobierno, argumentando que este tipo de exposiciones incumplen las medidas de prevención, generan aglomeraciones de gente y riesgo de contagio de la enfermedad. En contrario, los trabajadores
exigieron al presidente Iván Duque que otorgue subsidios o refuerzos salariales a todas las personas que no pueden generarse sus ingresos por el aislamiento total decretado, el cual no tiene fecha cierta de finalización. Al carajo. En México asesinaron a una periodista en el estado de Veracruz. La víctima es María Elena Ferral, corresponsal del diario de Jalapa y directora del periódico digital Quinto Poder. Ferral fue atacada a tiros por dos desconocidos que se desplazaban en una moto mientras ella subía a su automóvil en el centro de la localidad de Papantla. Los sicarios dispararon al menos 8 veces, impactando a la periodista en el tórax en 3 oportunidades, dejándola herida de gravedad. Ferral falleció horas más tarde en el hospital donde fue trasladada de urgencia. En los días previos al hecho, la comunicadora veracruceña había denunciado múltiples amenazas de muerte y agresiones verbales y físicas por parte de personas vinculadas a políticos locales. La Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer y la Red de Defensoras de Derechos Humanos de México condenaron el asesinato y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación que permita dar con los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Al carajo. En Brasil, la comunidad científica se adhirió a las críticas al manejo de Bolsonaro de la crisis sanitaria por el coronavirus. Más de 50 entidades científicas suscribieron al manifiesto de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia sobre la actuación del presidente ante la pandemia. En ese documento, la entidad madre declara que las declaraciones públicas de Bolsonaro van en la dirección opuesta a lo que proponen las organizaciones de salud nacionales e internacionales. Los científicos apuntan contra el mandatario por la inconsistencia de sus palabras, considerando que esto expone falta de liderazgo y ausencia de coordinación dentro del gobierno para enfrentar la crisis de salud en el país. Particularmente, critican que esas declaraciones presidenciales minimizan las consecuencias de la pandemia hacia la salud de los brasileños, acusando al líder derechista de tener una actitud contraria a las medidas fundamentales para la reducción de los trágicos efectos que pueden resultar de ella. Es necesario que los poderes constitucionales brasileños asuman sus responsabilidades y eviten actitudes irresponsables, incluso de la máxima autoridad de la nación, que pone en riesgo a todo el país. Finaliza la declaración de las asociaciones representativas de la ciencia y la medicina en Brasil. Al carajo. En Venezuela, imputaron a Guaidó por intento de magnicidio. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó una acusación judicial contra el diputado opositor y autoproclamado presidente interino en el marco de la investigación de la llamada Operación Libertad, por la cual se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro. Los elementos incriminatorios contra Guaidó se constituyen por los datos aportados por un general venezolano retirado, Cliver Alcalá Cordones, quien desde Colombia reveló que acordaba con Guaidó y también con Leopoldo López la dirección de un plan para matar al jefe de Estado bolivariano. El ex militar venezolano, detenido tras el hallazgo de un arsenal de armamentos de alto porte, relacionó esas armas a un intento de golpe de Estado en una operación en la que presuntamente Guaidó le dio instrucciones directas para armar grupos terroristas para eliminar quirúrgicamente objetivos previamente identificados. Sin embargo, el diputado opositor dijo no reconocer a Saab como fiscal, por lo que aseguró que la citación no tiene mucho sentido, por lo que no concurriría a los tribunales. En cambio, respondió que la justicia venezolana debería imputar a la docena de chavistas, entre ellos Maduro y Diosdado Cabello, que fueron acusados recientemente por Estados Unidos de estar implicados en narcoterrorismo y lavado de activos. Tarek William Saab, el jefe de los fiscales venezolanos, habló de esta imputación contra Juan Guaidó. Este Ministerio Público, atendiendo inclusive a los últimos acontecimientos, queremos informar que como parte de la investigación iniciada la semana pasada con motivo de un intento de golpe de Estado y magnicidio, así de grave la situación, develado tras la incautación en Colombia de un arsenal de guerra que pretendía ingresar a Venezuela, hemos emitido una citación para que comparezca en este Ministerio Público a uno de los principales responsables, según indica Cliver Alcalá. Me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. Y quiero aquí mostrar la formal citación que fuese recibida. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo.
Un viaje por el continente. Allí la cita del fiscal general de Venezuela, la Venezuela bolivariana, que aún en medio de la crisis regional y mundial por el coronavirus, se debate en sus internas políticas entre Maduro y Guaidó, entre el chavismo y la oposición de derecha. Noticias de América Latina en Al Carajo. Vamos a seguir con más a lo largo de este programa, pero ahora paramos esa rotativa para contar otra historia de nuestro continente, en este caso desde el arte y desde la raíz. Para eso se suma a los micrófonos Mavi Sosa. Hola Pablo, hola a toda la audiencia de Al Carajo. Esta vez en Historias de la Música de la Patria Grande vamos a hablar del poeta y músico jamaiquino Mutabaruka. Hacia allá vamos, entonces. Un hombre que siempre es victorioso. Ese es el significado de Mutabaruka, una palabra de origen ruandés, el nombre que eligió Alan Hope a comienzos de la década del 70, cuando su destino dio un giro hacia la poesía, la música y la militancia rastafari, que cambió por completo su vida, la vida de Mutabaruka, el poeta jamaiquino. Mutabaruka se dedicó con la misma pasión y el mismo compromiso a las letras y a la música. Fue además llamado uno de los poetas del dub, una forma de poesía que se destaca por su interpretación poética, que a su vez consiste en un recitado o en una declamación sobre la base del reggae. Esta combinación entre la música y la poesía dio como resultado el disco Where I Belong, que grabó en 1973. Si bien es de ese entonces que data su primer disco, durante esa primera década, se involucró mucho más con la poesía y recién 10 años después grabó el siguiente álbum, que fue un hito en su carrera, Check It. En ese disco está el tema que venimos escuchando, Hard Time Love. Mutabaruka ha radicalizado la ideología rastafari en sus letras y se ha ocupado de cantarle a la libertad, a hablar de política y a perseguir la necesidad de generar una conciencia social en toda la sociedad. Mucho le debe la cultura negra y la cultura rastafari a Mutabaruka, llamado también el poeta de las montañas. Hoy es uno de los grandes referentes de la música y la cultura jamaiquina. Con una rebeldía muy particular, defiende la música reggae tradicional como un discurso puro de libertad y de igualdad. Por Mutabaruka vamos a escuchar el tema Outcry, que le da nombre a uno de sus discos más reconocidos. To walk the streets, paved with blood, mud, mixed with sweat and tears, years of dreams to materialize. Wise man seeking new plan of setting Babylon, gone above Babylon infinity. New martyrs found in the city, pity. Babylon can't see free eye, Rastafari.
it right. Mighty might. Hope cry. Hope cry. To walk the streets paved with blood, mud, mixed with sweat and tears, years of dreams to materialize. Wise man seeking new plan of setting Babylon. Gone above Babylon infinity. New martyrs found in the city. Pity Babylon can't see. Free eye, Rastafari. Data of culture, vulture, taking to turn, yearn for truth, root, look cute, and rude. Coming back to what must crash now. How educate to emancipate, talk of freedom. Some will come togetherness. Yes, we have to leave west, east, west, unite and sight, Jalite, it right, mighty might. Hope cry, hope cry, hope cry. Historias de América Latina y el Caribe. En Al Carajo fue Muta Baruca, músico de Jamaica y poeta de Jamaica, las voces del continente en este capítulo número 6 del 2020. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Al Carajo Radio en Facebook, alcarajolatinoamerica@gmail.com, por correo electrónico, vías de contacto con el programa. Seguimos transitando el capítulo 6 de esta temporada 11, año 2020, mes de abril, y volvemos sobre la información en torno a la crisis del coronavirus, la COVID-19 a lo largo del continente, y nos vamos a centrar ahora en uno de los países que está entregando escenas más dolorosas en la región. Vamos a compartir un reporte desde Ecuador, donde se están produciendo muertes a ritmo muy acelerado y creciendo los contagios de una manera gigantesca. Un país que viene golpeado por las políticas neoliberales de Lenín Moreno, con la reducción de todos los presupuestos del Estado, de la cosa pública, entre ellos los presupuestos de salud. Un país que, igual que otros que aplican esas recetas económicas, suprimió su Ministerio de Salud y lo convirtió en una secretaría, en apenas un despacho, casi sin dinero y sin recursos, y ahora en medio de la pandemia global, eso se paga con la vida de miles y miles de personas a lo largo y a lo ancho del territorio. Para informarnos sobre Ecuador, vamos a compartir enlace con la red de radios universitarias del país hermano, la colega Ivanova Nieto, y una entrevista para ampliar y analizar esta realidad. Muy buenas, estamos enviando un saludo desde el Ecuador. Soy Ivanova Nieto y quisiera más bien presentar al profesor Fernando López. Él es historiador y analista político, así es que él nos va a hacer una panorámica de lo que pasa este momento en Ecuador y la situación actual con respecto al COVID-19. La crisis del coronavirus, o sea, la presencia del coronavirus con una extensión de infectados, con un número de infectados muy alto en Ecuador, uno de los más altos de América y proporcionalmente muy alto en el mundo, solo es el detonante o puede ser el detonante de una profunda crisis económica que venía incubándose desde hace mucho tiempo atrás por el fracaso del modelo económico aperturista neoliberal en un primer momento,
y del fracaso también de una continuidad degenerada de ese modelo llevada adelante por un gobierno populista como el gobierno de Rafael Correa, gobierno del cual Moreno también no es más que un heredero en esa trayectoria. El coronavirus, por lo tanto, viene a destapar todos los efectos que venían, todos los elementos que venían acumulándose ya desde antes en una economía cada vez más dependiente de las materias primas, del aperturismo extractivista y, en definitiva, dependiente del crédito extranjero, en un escenario además muy complicado para Ecuador porque tenemos una economía dolarizada, ¿no? Que lo que reduce el margen de maniobra económica, especialmente en cuanto a comercio exterior y manejo financiero. Ese es el escenario general. En concreto, además, no hay que olvidar que ese fracaso de este proyecto económico, ¿no? Que viene desde hace más de 20, 30 años, fue respondido con un enorme movimiento, con una gran revuelta social en octubre del año pasado que frenó un plan de shock, un plan de ajuste que intentó imponer en ese momento el gobierno de Moreno. Y eso está allí sin resolver. El pueblo ecuatoriano en ese momento logró una importante victoria al detener el paquete, pero la crisis del coronavirus está permitiéndonos ver cómo, ¿no? Los sectores más reaccionarios, más neoliberales de este país están haciendo todo para utilizar esta crisis e imponer sus políticas de shock, sus políticas contra los derechos de los trabajadores y de la población. De otro lado, esto ocurre en medio de un gobierno extremadamente débil también. Es decir, los empresarios son fuertes, pero el gobierno es extremadamente débil. Si miramos los últimos indicadores de aceptación, más del 80% de la gente en este momento no cree en Moreno, ¿no? Sigue sin creer en Moreno. O sea, el de Moreno es un gobierno que en los hechos no existe. Que en los hechos no existe y no existía antes del coronavirus, y en este momento está revelando que esa situación solamente se ha agravado. Las cifras en Ecuador son muy altas. El crecimiento en los últimos días de los infectados así lo demuestra. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo con estas cifras altas no otra cosa, sino la manifestación de este fenómeno estructural del que yo estaba hablando. Es decir, aquí tampoco ha servido el sistema de salud pública. El sistema de salud pública está muy debilitado, más allá de que Correa se pasó inaugurando hospitales que a la postre se han revelado como edificios inacabados y vacíos. El sistema sanitario de Ecuador no está dando abasto para enfrentar esta crisis. Ahora tenemos ya 2.400 infectados. En los últimos 3 días la cifra ha crecido enormemente. Hay la sensación de decenas de muertos diarios ya. Y lo más grave es que las medidas de aislamiento que se han tomado en medio de la crisis del sistema de salud solo son posibles para proteger a los sectores de la clase trabajadora asalariada, de las clases medias y de las clases altas. La mayoría de la población del Ecuador no está compuesta realmente sino por desempleados subocupados. El 60% de la población económicamente activa del Ecuador está en esa condición. El propio gobierno ha admitido que son 400.000 familias, y frente a la situación de esos millones de personas que viven el día a día, no se puede imponer políticas como las del aislamiento sin condenarles también al hambre, a la enfermedad, a aumentar su situación de desamparo. Esta es la situación del Ecuador en este momento. Bueno, agradecemos al profesor Fernando López por esa panorámica que nos ha dado y nos despedimos. Un saludo cordial y estamos en contacto. Un abrazo. Ivanova Nieto, desde Ecuador, gracias por este reporte y por este material. A la red de radios universitarias
del Ecuador para este Al Carajo que suena en radios universitarias del continente y también en radios comunitarias, populares, alternativas, campesinas en distintos países de América Latina. Celso Piña, de México, Cumbia Poder.
política de la región. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares de América Latina. Comunicado. La crisis que globalmente ha provocado la COVID-19 nos presenta una encrucijada a los pueblos de Abya Yala, América Latina. Las organizaciones populares somos la primera línea de resistencia frente a las peores expresiones del sistema en descomposición. Estamos atravesando una crisis integral que amenaza la vida en todas sus formas. La COVID-19 se transformó en pandemia en un momento de agudización de la crisis capitalista y de reiterados intentos desde el poder económico de que la clase trabajadora cargue con la recomposición de la tasa de ganancia empresarial, que confluye con el debilitamiento de los sistemas de salud, el deterioro de las condiciones de vida y el despojo de lo público como resultado del giro neoliberal. La asfixia a la que nos someten la deuda externa, los organismos internacionales y el agobio permanente del imperialismo contra nuestra soberanía le dan forma a un escenario que anticipa graves consecuencias. En una América donde nos negamos a aceptar los ajustes estructurales y el desembarco de nuevas políticas imperialistas y donde nuestros pueblos han encarnado importantes levantamientos populares en los últimos meses, la pandemia se ha convertido en una excusa para legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en nuestros territorios e implementar medidas de ajuste y el deterioro de las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Asimismo, esta crisis puso de manifiesto nuevamente la brutalidad de la violencia patriarcal sobre las mujeres y las disidencias sexuales, así como la exclusión histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes expuestos a enfrentar la pandemia en condiciones de vulnerabilidad extremas. Como es la mejor tradición de nuestra gente, somos las organizaciones del pueblo, obreras, campesinas, de pueblos originarios, feministas, afrodescendientes, piqueteras, de pobladoras y pobladores, las que estamos poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón en desarrollar respuestas inmediatas, pero también a proyectar una salida a esta crisis, que no sea una vuelta atrás a la normalidad capitalista, sino un camino para una sociedad mejor. Ello será posible si tomamos lo mejor de nosotros, como pueblos, los lazos comunitarios y de unidad popular, territorial y regional, que los alimentemos durante esta batalla y serán parte del tejido que construya los horizontes de transformación en Abya Yala. Ante la falta de vivienda, ocupamos territorios y construimos casas. Ante la falta de trabajo, organizamos cooperativas, recuperamos fábricas y enfrentamos cierres, despidos y suspensiones. Ante el ataque patronal, peleamos por mejores condiciones de trabajo. Ante la falta de educación, generamos escuelas. Ante la opresión hacia las mujeres y disidencias, construimos feminismos populares. Ante la explotación, construimos organización sindical de base y luchamos contra la precarización y por salarios dignos. Contra el hambre, construimos comedores y merenderos populares. Ante la crisis climática, desarrollamos la agroecología, frente al monocultivo y el monopolio de los alimentos. Construimos territorios campesinos, agroalimentarios, para garantizar la soberanía y autonomía alimentaria. Ante la militarización, el paramilitarismo y el narcotráfico, hacemos sustitución de cultivos y luchamos por la paz. Nuestra alternativa es de vida contra los que nos proponen muerte. Frente a la política de fronteras cerradas y de fragmentación, y frente a la xenofobia y el neofascismo que proponen desde arriba, retomamos el horizonte de la solidaridad continental y la unidad de los pueblos. Frente a las políticas de los y las capitalistas para usar la crisis como revestimiento del ajuste, profundicemos y replanteemos nuestras luchas históricas por la defensa de los territorios, la vida y la socialización de las riquezas. Construyamos poder popular y comunitario. Por eso exigimos a los gobiernos y llamamos a los pueblos. 1. Priorizar la vida sobre la deuda. No al pago de la deuda externa, investigación exhaustiva y condonación de la misma.
Es criminal que se escatimen todos los fondos a la salud y a los derechos por pagar las obligaciones con el FMI y otros acreedores. Los sistemas de salud y de protección social para enfrentar la pandemia son la prioridad. Necesitamos recuperar nuestra riqueza estratégica y el manejo de nuestros bancos y comercio exterior, fuente permanente de la sangría económica de los países latinoamericanos. Solo una política de soberanía económica, desde el avance del poder popular, puede aliviar la crisis económica y la mundial que estamos empezando a vivir. 2. Combatir las desigualdades. Impuesto extraordinario a los ricos, a la ganancia de los bancos y las grandes empresas, a los que fugaron capitales. Que los gobiernos asuman el papel de eliminar las desigualdades promovidas por el mercado. Que las inversiones necesarias en políticas de emergencia se financien enfrentando la concentración de la riqueza, no con rebajas salariales a los trabajadores. Reorientar las líneas de producción de las grandes empresas para la producción de insumos destinados a combatir el coronavirus, así como las enfermedades que soportamos sin atención del Estado, como la desnutrición, el dengue, el Chagas y la tuberculosis. 3. Fortalecimiento urgente de los sistemas de salud pública. Inversión urgente y prioritaria en el sistema de salud pública, estatización de la salud privada y fortalecimiento de las medidas de contención pandémica por parte de los estados. La pandemia reafirma la necesidad de que todos y todas reciban asistencia de salud universal, fortaleciendo la promoción pública de estos servicios. Que los estados tomen control de la producción y administración de todos los insumos necesarios para enfrentar la crisis con participación y control de las y los trabajadores. Eliminación del sistema de patentes sobre los medicamentos, para desarrollar con plenitud la investigación y aplicación científica para resolver los problemas humanos, y a su vez, reconocimiento a la medicina originaria ancestral. 4. Por trabajo con todos los derechos. Ingreso universal garantizado para todas y para todos. Prohibición de despidos y suspensiones. Es esencial reconocer los derechos de las y los trabajadores para vivir en cuarentena digna. Que esta emergencia no sea la excusa para seguir avanzando en la precarización del trabajo. No al cierre de empresas, apoyo estatal a su ocupación y recuperación por parte de las y los trabajadores. 5. La vivienda y el hábitat digno como derecho social. La cuarentena solo puede realizarse bajo un techo, con servicios básicos garantizados y en un barrio saludable. Es necesario suspender desalojos, pagos de alquiler y de servicios. Las políticas de hábitat deben direccionarse hacia una reforma urbana integral que garantice el acceso a la vivienda en barrios dignos para todas las familias trabajadoras. Acceso universal al agua, luz y gas, y urbanización de los barrios populares. No hay lucha contra la pandemia sin que todas las personas puedan tener agua potable, gas y acceso a la electricidad en el hogar, barrio o comunidad. Ni casas sin personas, ni personas sin casas. Requisición de propiedades vacías para la población en situación de calle y albergues populares. 6. Enfrentar el hambre y garantizar la alimentación universal. Priorizar el financiamiento y el rol de la agricultura familiar cooperativa, comunitaria y agroecológica en el abastecimiento de alimentos para el pueblo, comedores, merenderos y cocinas comunitarias. Es necesario avanzar en la promoción del acceso a los alimentos, como una forma de impulsar la economía y no causar una crisis de suministro. Garantizar una canasta básica con precios regulados y exentas de impuestos. Exigir sanciones a la especulación con los precios, el acaparamiento de supermercados e intermediarios. Condonación de las deudas de los campesinos y campesinas, la redistribución de la tierra productiva e implementación de sistemas de protección y colonias agroecológicas con financiamiento del Estado. 7. Contra la mercantilización de la naturaleza, necesitamos recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, como el agua, el gas, el petróleo, la tierra, riqueza estratégica que es usurpada por pulpos económicos, con la complicidad de gobiernos y empresarios locales. Pleno respeto a los territorios de los pueblos y replanteo del modelo económico y extractivo. La explotación de recursos naturales deben respetar a la madre tierra, como así a los pueblos que la habitan. 8.
fortalecimiento del cerco sanitario y asistencia humanitaria con garantía de soberanía de los territorios a los pueblos originarios, nacionalidades indígenas y afros, especialmente a todos aquellos cuyo hábitat se encuentra en ecosistemas vitales como la Amazonía, para quienes la amenaza epidemiológica puede significar un etnocidio. Fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas para la pervivencia territorial y cultural de la vida de los pueblos indígenas y afros. Prohibición de desalojos y acciones que violen la soberanía de los pueblos indígenas. 9. Políticas reales para enfrentar la violencia machista. Con las medidas de aislamiento social, existe la posibilidad de aumentar la violencia doméstica y otras formas de violencia contra las mujeres. Que para las mujeres cis y trans, la expansión de las plataformas tecnológicas para garantizar su uso, cuando la violencia contra las mujeres es un hecho, no es suficiente para prevenirla y erradicarla. Presupuesto para prevenir feminicidios y transfemicidios. Refugios para personas en situación de violencia, entrega de subsidio económico especial a sobrevivientes. Planes de empleo y educación orientados hacia mujeres y disidencias. 10. Más prevención, no a la represión. Muchos gobiernos han utilizado el contexto del coronavirus para intensificar la lógica represiva y de vigilancia y para aumentar el encarcelamiento de los más pobres, a líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra. Es hora de reducir la población carcelaria y otros cuidados como un problema de salud pública. También es necesario revalorizar las autoridades propias y las guardias comunitarias que cuidan los territorios ancestrales y están siendo un efectivo organismo comunitario para cuidar la vida. 11. No a la intervención política, económica y militar imperialista. Rechazamos de manera categórica el uso de la crisis como excusa para una intromisión militar en Venezuela por parte del imperialismo yanqui, el asesinato permanente de líderes indígenas y populares en Colombia, la feroz represión del régimen golpista en Bolivia, Honduras y del gobierno antipopular de Piñera en Chile, y la expansión de proyectos extractivos en territorios indígenas y campesinos. Exigimos que se levanten los bloqueos hacia Cuba y Venezuela. 12. Ayuda humanitaria internacionalista. Exigimos a los gobiernos que soliciten ayuda humanitaria a Cuba y a otros países que han desarrollado experiencia técnica para enfrentar la pandemia y que pueden ayudar a contener el brote de COVID-19 en las ciudades donde la pandemia se ha expandido con más crudeza, como Guayaquil y San Pablo. Por la vida, no al FMI. Contra la riqueza de pocos, por la soberanía de los pueblos. Solidaridad internacionalista. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Firman esta proclama CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Congreso de los Pueblos, Colombia. Movimiento de Trabajadores Sin Techo, Brasil. Frente Popular Darío Santillán, Argentina. Organización Nacional Indígena de Colombia. Frente de Organizaciones en Lucha, Argentina. UCAMAU, Chile. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Venezuela. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México. Sindicato Electricista, Uruguay. Coordinación y Convergencia Nacional, Maya Huaquib-Jep, Guatemala. Coordinadora Nacional Agraria, Colombia. Movimiento 8 de Abril, Argentina. CLOC, Anamuri, Ranquil, CONAPROCH, Red Apícola Nacional y AMMI, Chile. Movimiento de Pequeños Agricultores, Brasil. Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia. UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, Argentina. Proceso de Comunidades Negras, Colombia. Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, Paraguay. Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Ecuador. Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Bolivia. Movimiento Insurgente, Bolivia. Coordinadora Simón Bolívar, Venezuela. Coordinación Nacional de Paz, Colombia. Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, Argentina. Brigadas Populares, Brasil. Movimiento de Barrios en Lucha, Ecuador. Y sigue la firma de organizaciones sociales, populares, campesinas e indígenas de toda América Latina y el Caribe. Llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares del continente ante la crisis regional y global
por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Ernesto Vera, ahora en Al Carajo, con el mapa, con la brújula, para el viaje por todos los rincones, los pueblos, las ciudades, las regiones, con la música del continente. Hola Pablo, hola audiencia de Al Carajo. Hoy nos vamos para Lima, la ciudad capital y la más poblada del Perú. Se encuentra en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico. Lima tiene una población de más de 8.500.000 habitantes. Y ahí en Lima podemos encontrar a la banda Bareto, una de las más representativas de la nueva música peruana. Partiendo de la cumbia psicodélica, Bareto mezcla y fusiona sonidos tropicales con el rock y el reggae. Los empezamos a escuchar el grupo Bareto haciendo el tema La Anestesia. Para que nadie se quede fuera, para que el sol comience a quemar. Ahora tocamos pa' que te duela, a ti que te gusta mucho hablar. Y háblame de la tierra, como si fuera tu propiedad. Y cuentas en tu billetera, como si nunca fuera a cerrar. Pobre la gente que no lo vio, pobre la gente que le creyó. Ahí donde había mucho más brillo, tanto brillo los confundió. Ahí donde sonaba tantísimo ruido, tanto ruido los confundió. Ven donde te aplicamos la anestesia, porque ya es hora de extirpar esa idea en tu cabeza que no te deja ni enfocar. Y háblame de la tierra como si fuera tu propiedad. Y cuentas en tu billetera, como si nunca fuera a cerrar. Pobre la gente que no lo vio. Pobre la gente que no lo vio. Pobre la gente que le creyó. Pobre la gente que no lo vio. Pobre la gente que le creyó. Ahí donde había mucho más brillo, tanto brillo los deslumbró. Ahí donde sonaba tantísimo ruido, tanto ruido los confundió. Para que nadie se quede afuera, para que el sol comience a quemar. Ahora tocamos pa' que te duela, a ti que te gusta mucho hablar. Y háblame de la tierra como si fuera tu propiedad. Y cuentas en tu billetera, como si nunca fuera a cerrar. Para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede afuera, para que nadie se quede afuera. Escuchábamos a Bareto de Lima, Perú, un grupo que tiene más de 15 años de trayectoria y 7 discos editados. Realizaron giras por todo el Perú y también giras internacionales, tocaron en Japón, Estados Unidos, Brasil y Europa y fueron nominados al Grammy Latino por su disco Ves lo que quieres ver del año 2012, que llegó a ser disco de platino en Perú. El año pasado se fue el vocalista, pero el grupo sigue tocando y preparando nuevos discos.
Y ahora lo seguimos escuchando en Al Carajo, el grupo Bareto de Lima, Perú, haciendo el tema Tanto Ají, un tema que tiene que ver con el boom gastronómico peruano, la desigualdad socioeconómica y el hambre. Que no hay enfermo que se cura, que no hay suficiente pan para tanta levadura. Muchos se llenan la boca con el negocio en la cocina, y en las ollas de la gente hay mucha sazón pero no hay comida. Y en las ollas de la gente hay mucha sazón pero no hay comida. Tanto aquí en la mesa, nada para comer. Sobran las recetas, nada para comer. Aquí hay riqueza, nada para comer. Cuando habrá para todos, algo para comer. Pasamos el tiempo pensando que todo esto está jodido y nadie da solución, todo cura su bolsillo. Parece que una vez más el perro muerde de su cola, se pierde de vuelta y vuelta hasta que le llegue la hora. Se pierde de vuelta y vuelta hasta que le llegue la hora. Todo aquí en la mesa, nada para comer. Sobran las recetas, nada para comer. Hay tierra y riqueza, nada para comer. Cuando habrá para todos, algo para comer. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años. Tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de 3 años, entró a la cocina en el momento en que ella retiraba el fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño, perplejo en la puerta, dijo: «Se va a caer». La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa y 100 años de soledad, la Biblia literaria y política latinoamericana, para el cierre de este capítulo 6 de Al Carajo.
Antes, Ernesto Vera, esta vez con música de los barrios de Perú. En este capítulo compartimos también el llamamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes y las organizaciones populares de América Latina ante la crisis del coronavirus. Un reporte de Ivanova Nieto, de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, sobre la gravísima situación en el país por el desborde sanitario ante la pandemia. Más noticias desde Colombia, desde México, desde Brasil, desde Venezuela y buena música de América Latina, como siempre. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción periodística y en la conducción. Cerramos este capítulo número 6. Nos encontramos mismo día, misma hora, mismo dial en el que nos estás escuchando en esta oportunidad o en las plataformas. Canal de YouTube Al Carajo, ivox.com/alcarajo2020 para escucharnos en el momento y en el lugar que sea. Cerramos acá, nos encontramos en la próxima para seguir recorriendo la patria grande. Chau. Aprendimos a quererte desde la historia altura hasta siempre comandante. Tu mano gloriosa y fuerte le conduce a nueva empresa hasta siempre comandante. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Alca, Alca, Alca.